cierto que la palabra comunicación es muy amplia y podría ser usado hasta en la química y en la genética. Es usada en la química y en la genética, y podría haber otras. Y nosotros no vamos a trabajar y vamos a definir el tema de forma tan amplia para que sirva para todos estos contextos. Vamos a tratar de definir la comunicación para los contextos de la interacción humana. Ni siquiera le diría que la palabra serviría para la etología, que sería la psicología de los animales, aunque vamos a encontrar que podemos usar la etología para comprender ciertos fenómenos de la comunicación humana. ¿Saben? No vamos a dedicarnos a ver etología, pero ¿la psicología animal? Sería la ciencia de la conducta animal, ¿correcto? Pero sí podemos encontrar que muchas conductas, muchas escenas de interacción humana son más fáciles y las podemos ver a partir de ciertos estudios de la etología. Por ejemplo, el galanteo humano, si lo vemos con ojos etológicos, es más fácil de comprender que si nos ponemos a pensar en lo que los humanos creen. Los humanos ni siquiera le llaman galanteo, le llaman enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder verlo de esta manera. Pero bueno, lo mismo voy a contar una cosa. Nosotros como cátedra nos interesa que lo que aprendamos de comunicación nos permita incorporar o hacernos a la idea que nos comunicamos, queramos o no comunicarnos, lo sepamos o no que nos estamos comunicando, y usemos intencionalmente algunos medios o canales o no, los usemos sin querer. Las definiciones de comunicación que tenemos que tener tienen que por lo menos, romper ciertas características que tiene el conocimiento vulgar que tenemos de la comunicación. Diciéndolo de otra manera, ninguno de ustedes ignora la palabra comunicación, lo que no quiere decir que les sea fácil definir qué es la comunicación, ¿no? Todos ustedes la usan constantemente la palabra. ¿Eso quiere decir que tienen un concepto sobre comunicación? No. La intención es que pasemos de ese uso que lo usamos vulgarmente a conceptualizar la comunicación. Una primera definición podría ser la definición etimológica. Por las dudas, reitero que el otro día lo dijimos. ¿Qué quiere decir definición etimológica? El origen de la palabra. El otro día dijimos, psicología con P es estudio del alma. Psicología sin P es estudio de los psicos. No nos dedicamos a estudio de los psicos, pero está permitido que estudiemos psicología sin P. Bueno, pero sería el origen etimológico de la palabra psicología. Por ahí nos sirve de poco el origen etimológico de la palabra, ¿no? En este caso. En el caso de la comunicación se dice que es poner en común. Y en todo caso, si repasamos con la química, entenderíamos por qué puede servir la palabra comunicación. O si viéramos en genética, también, porque en todo caso, en la genética vemos cómo se ponen en común los genes en una pareja, de alguna manera. Les decía que esto podría ser un buen ejemplo de que nosotros usamos palabras en la materia. Vamos a tener que llegar a conceptualizar palabras que usamos en el lenguaje vulgar. Hoy en día hablar de comunicación es una de las cosas que más hablamos, ¿correcto? Y bueno, nosotros lo que tenemos que tratar de ver si podemos conceptualizar estas palabras, que es sacarlas del lenguaje vulgar y tratar de ver los alcances que tiene. Especialmente con esta palabra comunicación, vamos a acordar también que es una palabra lo suficientemente amplia para que se use en biología, en genética, porque uno puede decir, hubo una comunicación de ciertos rasgos genéticos entre padre e hijo, y seguro que la definición que nosotros vamos a encontrar para las ciencias sociales
no pretende dar cuenta de esa comunicación genética, puede ser usada para la química y para otras disciplinas. ¿Se entiende esto? Que a veces las definiciones o los conceptos que vamos a usar tienen un alcance para un ámbito disciplinar determinado. ¿Se entiende? ¿Está? La palabra comunicación es una de las palabras más amplias, está en casi todas las ciencias. ¿Está? ¿Correcto? Lo que sí, el primer error que queremos tratar de modificar en cuanto a cuando la usamos en el lenguaje común es que tendemos a pensar en la comunicación como la comunicación que tenemos consciente, que es voluntaria, consciente y voluntaria e intencional. Y nosotros vamos a encontrar, tenemos que ver que la mayoría de las veces nos comunicamos, queramos o no, lo sepamos o no que nos estamos comunicando, y usemos intencionalmente algunos medios o canales o no los usemos. ¿Se entiende? O sea que no podemos restringir al concepto de comunicación aquello que nosotros aparentemente dominamos de nuestra comunicación. Tenemos que ampliar el concepto. La palabra comunicación, que tiene un origen griego, quiere decir poner en común algo. Por eso les decía que en química podemos decir si una sustancia que está en un medio pasa al otro, se comunicó, es poner en común, tiene que ver con el origen, pero no vamos a poder dar una definición precisa que pueda abarcar lo psicosocial y lo químico. Entonces, esto es vamos a tener que buscar definiciones que tengan un alcance restringido a las ciencias sociales. ¿Qué es lo que ponemos en común? Y acá por ahí el orden está especialmente diseñado contra el conocimiento más vulgar que tenemos de comunicación. Un afecto, un conocimiento, una información. Tenemos una tendencia a creer que solo transmitimos o comunicamos informaciones, que sería como lo racional, quien dentro de las disciplinas que usan los conceptos de la comunicación está, por ejemplo, la comunicación social, y ahí hacen muchísimo hincapié en esta idea o en estos modelos o paradigmas que lo que transmiten son información. Volvemos a redundar en el mismo concepto, corregimos un error del conocimiento vulgar. La comunicación no es solo verbal o lingüística, no es intencional, no es voluntaria solamente y no es solamente consciente. Bueno, lo mismo, esto que yo le estoy diciendo, yo digo siempre que a veces en la elaboración de los conceptos o al ir desarrollándose un campo disciplinar, podemos encontrar con que nosotros vamos a repetir la historia que tuvo esa ciencia para definir ese campo disciplinar. O sea, que algunas de las definiciones que ahora yo voy a leer, que son generalmente de comunicadores sociales, es posible que lo mismo incurran en este problema de resaltar la comunicación consciente, verbal, de transmisión de información, que es el modelo que en primera instancia fue predominante en esta ciencia, ¿no? La leo. Situación de interrelación en la que se produce, de forma intencional o no, una transmisión, intercambio de información, sentidos y significados, utilizando un código común a los diferentes participantes. Aunque los significados son arbitrarios, también son compartidos, lo que hace posible el entendimiento. Germes dice interacción social por medio de mensajes que pueden formalizarse formalmente o simbólicos, o sucesos que representan algún aspecto compartido de la cultura. Berenson y Steiner dice transmisión de información.
están muy preocupados de copiar las filminas las vamos a... Están, lo que puede que en algún momento las cambiemos porque todos los años por ahí se modifica y yo trato de poner la última, Por el momento están las del año pasado, pero muchas son iguales al año pasado, algunas no en esta parte no cambiamos mucho, cambiamos más adelante cuando entramos en discurso. Pero eso orientar una transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante símbolos, imágenes, palabras, cifras, gráficos. El acto o proceso de transmisión es lo que habitualmente se llama comunicación. Smith dice, siempre que la gente interactúa se comunica. Cuando las personas se controlan recíprocamente lo hacen en primer lugar mediante la comunicación. La comunicación humana es un conjunto variado de procesos. Puede escoger 100 medios diferentes, palabras, gestos, tarjetas perforadas, conversaciones íntimas o de masa. Una cosa, ¿pueden ver la diferencia entre las definiciones? Por ejemplo, fíjense que esta prácticamente, si bien habla de que se transmite información, ideas, incluye la idea de emociones o habilidades, mediante símbolos, imágenes, palabras, pero de cualquier manera está definiendo o pareciera querer definir un modelo de comunicación de masas. Y en cambio en esta ya empieza a poner como sinónimo la comunicación y la interacción. ¿Ah? Esto quiero que empiecen a prestarle atención porque nosotros vamos a encontrar, cuando vamos a estudiar la comunicación, que vamos a tratar de tener algunos conceptos que nos permitan también conceptualizar cosas de la comunicación de masas, porque la comunicación de masas también influye sobre la psicología individual. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitamos también conceptos que permitan describir la interacción, o sea, lo grupal, que también es un interés de la psicología social. ¿Me entienden esto que estoy? Bueno, esto que estamos diciendo es para corregir un error del conocimiento vulgar, ¿no? Tenemos una tendencia a considerar la comunicación, como ya lo dijimos la semana pasada, pareciera que solo existe la comunicación lingüística, verbal, intencional, consciente y voluntaria. Y la idea es que no, que la mayoría de las comunicaciones no son voluntarias, no son conscientes, y no son intencionales, ¿tá? Y no son verbales. Se calcularía que casi el 90% de la comunicación nuestra es no verbal. El 10% por ahí es verbal o lingüística. ¿Correcto? Yo había vuelto para atrás. O estoy apretando, no sé. Sí, volví para atrás. Bueno. Ahí pasa. Vamos a ver algunas definiciones. Pero les cuento una cosa. Yo no les estoy dando definiciones que yo adopte, porque creo, sino para que vean qué complejo que es definir la comunicación y que todas las definiciones tienden a tener un sesgo. Y quisiera que estuvieran alertas al sesgo de la definición. Este caso sería un poco una de las menos críticas, porque sería como si todos ustedes se pusieran de acuerdo en una definición al final de nuestra cursada, y entonces esta es una definición de una cursada. Un grupo de estudiantes hizo esta definición sobre comunicación. ¿Correcto? Un grupo de estudiantes de Psicología Social de la Comunicación. La leo yo, así la escuchan todos, si no, voy a pasar el micrófono. Situación de interrelación en la que se produce, de forma intencional o no, una transmisión, intercambio de información, sentidos y significados, utilizando un código común a los diferentes participantes. Aunque los significados son arbitrarios, también son compartidos, lo que hace posible el entendimiento. ¿Alguna cosa que les haga ruido de esta definición? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que tengan que entender mejor para ser coherente o compatible con lo que ustedes
tienen en la cabeza? Sean críticos. ¿Alguno se anima a ser crítico con esta definición? Puede ser que una comunicación no necesariamente tiene que ser entendida desde las dos partes. O sea, hay entendimiento. tu duda sería si realmente siempre los significados son los mismos entre dos partes. Claro, o sea, si siempre las dos partes entienden la comunicación. O sea, bueno, pero ahí están los rituales. A ver, vamos a acordar una cosa. Esta definición es como que tiene dos partes. Yo les cuento que por ahí estas definiciones tendríamos que volver a pasarlas al final de esta clase y yo me ahorraría en una de esas algunas explicaciones actualmente. Pero vamos a acordar una cosa. Hay una parte que dice transmisión e intercambio de información, sentidos y significados. En la única parte que aparece la palabra sentidos es en la primera parte de la definición. Y después en cambio dice, aunque los significados son arbitrarios, porque son compartidos, son arbitrarios pero compartidos. Acordemos una cosa, los sentidos, ¿habían escuchado esta palabra en la comunicación? Todos usamos también la palabra sentido. Para mí esto no tiene sentido. Ahora, este sentido que usamos en la comunicación, ¿es un significado? Sí. Dale, con fuerza, muchachas, vamos, defienda sus genes rubios y muéstrenos. Y convence a todas que las chicas rubias son inteligentes igual que todas. Dale. ¿Qué? El sentido sería la dirección que se le da el significado. Está bueno, un ensayo interesante, pero vamos a acordar una cosa por el momento. Todos, si vemos una obra de arte, le encontramos un sentido y no un significado. ¿Por qué? Porque la obra de arte no es un código entre todos nosotros. Sentido es porque creemos que tiene una direccionalidad, una intencionalidad. El significado tiene niveles de sentido. Para hacerlo complicado, ¿no? Un significado es convencional y tiene niveles de sentido. Por ejemplo, podemos decir, la palabra gato se entiende siempre igual, está convencionalizado el significado. ¿Por qué? A ver, ¿qué significa? Vos porque sos mala. Porque los varones pensamos que le llamamos gato al crica. Vos, como buena mujer, dices, hay mujeres que son gatos. Voy a hacer tres, pero a ver, lo mismo en el diccionario es poco probable que salga el sentido que es más vulgar entre nosotros, que es hablar de gato a las chicas más de la noche, las chicas, que van a votar. ¿Cómo? Hoy en día sería chicas y chicos. Hace 10 años era una cuestión que se decía más de las mujeres que de los varones. Sentido. Pero acordemos una cosa más, que hablando de niveles de sentido, yo digo aquí, ¿es el mismo aquí el mío que el del compañero que está allá? No. Porque es un sentido que es contextual. O sea que los significados tienen niveles de sentido siempre, ¿correcto? También acordemos que si yo estuviera al lado de una rueda pinchada y hablamos del gato, es más fácil de pensar que me estoy refiriendo al cricket. Y si estamos en una veterinaria, no vamos a creer, por razones contextuales, vamos a pensar más fácilmente en un animalito que hace miau. Correcto. Y no sé en qué contexto encontraríamos el sentido que vos encontrás. Bueno, pero bueno, esto... En la obra de arte que usted dijo recién, porque sí, yo me quedé colgado con eso, también hay codificación y hay significado. Hay códigos, pero no son los códigos verbales. No, porque es un lenguaje visual, es otro lenguaje. Bueno, ni siquiera, vamos a acordar una cosa. Visual si hablamos obviamente
de artes visuales, ¿no? Pero vamos por una cosa, que va a haber más fácilmente con más códigos en la publicidad que en la obra de arte. Como podríamos acordar que podemos analizar más fácilmente un texto lingüístico, un texto periodístico científico que un texto literario. ¿Lo entendés lo que te estoy diciendo? Sí, sí, O sea, justo yo soy vos te dedicas docente de lenguaje visual, soy profesor de arte y de arte visual, Pero, a ver, acordemos una cosa. Visual y retórica daban en la universidad. Pero nosotros vamos a tener un momento en este tema de la comunicación que se va a llamar la comunicación icónica, que tiene que ver con lo que vos decís. Pero decimos que hay más códigos. No hay tantos códigos para construirlos, pero sí hay códigos para analizar. Vamos a decir que en todo caso la comunicación icónica se analiza con los mismos códigos con que alguna vez analizamos la lengua. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, recuerdo. Que en el momento, cuando vos construís porque tenés, porque te dio por ese lado, la famosa inspiración de los artistas. Pero para el que analiza en frío va a usar códigos para analizar. Referenciales, sí. Y estos códigos surgieron de la comunicación lingüística, de los métodos de la comunicación lingüística. Vamos, me vas a ayudar mucho porque yo no soy necesariamente un experto en comunicación icónica. Saussure y Peirce, este tema. Bueno, pero mire que y además un terrible lío con la primera definición. A ver la segunda. Interacción social por medio de mensajes que pueden formalizarse formalmente o simbólicos o sucesos que representan algún aspecto compartido de una cultura. Acá vuelve a aparecer en todo caso que esto de formalizarse formalmente sería un poco lo que pasa en la lengua, que en la lengua el significado generalmente es un concepto compartido. Y en cambio, y acá llamaría simbólicos o sucesos a los sentidos, porque en todo caso hay artistas plásticos que nos han acordemos que el arte también nos va modificando nuestras formas de percibir el mundo. Bueno, estamos haciendo esto. ¿Se alcanza a notar esta diferencia en esta definición? Que hablaría como, igual que hoy, hablaría como de dos posibilidades, casi como si estuviera hablando de la lengua y de otros lenguajes que no son necesariamente lingüísticos. Transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante símbolos, imágenes, palabras, cifras, gráficos, etcétera. El acto o proceso de transmisión es lo que habitualmente se llama comunicación. Acá corremos. ¿Encuentran alguna crítica a esta definición? Puede no haber transmisión y sin embargo hay comunicación también. O sea, por lo menos no hay la macana de la palabra transmisión, es que por ahí tiene que ver con un fuerte impacto que producen los medios de comunicación de masas en los modelos que usamos para entender la comunicación. Entonces, en la comunicación de masas es el único lugar que hay transmisión, una transmisión intencional, pautada, con ciertas características para que se produzca. Pero porque alguien que está así cerrado, claro, no queriendo transmitir nada, igual comunica. Bueno, a ver, sigo con esto. Siempre que la gente interactúa se comunica. Cuando las personas se controlan recíprocamente, lo hacen en primer lugar mediante la comunicación. La comunicación humana es un conjunto variado de procesos
puede escoger 100 medios diferentes, palabras, gestos, tarjetas perforadas, conversaciones íntimas o de masa. Acá se olvidan de todas las imágenes, podemos decir, ¿no? O de otras formas de comunicación. Todas las formas más culturales, se me olvidó esta definición. Bueno, las definiciones anteriores que las van a tener en las filminas cuando las subamos, en todo caso, no las acepten, no, fíjense que son definiciones que hasta pueden ser un poquito contradictorias, ¿correcto? Así que no las acepten literalmente, cuestiónensela en la cabeza qué dicen, qué es lo que retratan bien de la comunicación y qué les falta para retratar completamente el hecho. Nosotros decimos que la definición más amplia dice que existe comunicación con toda conducta que afecta a alguien. Hay comunicación toda vez que yo tengo o alguien tiene una conducta que afecta a un otro. ¿Y está afectando a otro o no? Sí, sí. Acá en esta misma filmina ya tenemos otra duda. La comunicación se cierra si no hay alguien que interprete, si no hay alguien afectado, porque cuando decimos es toda conducta que afecta a otro, estamos poniendo como el énfasis en el emisor del mensaje y no en el receptor. Y a veces decimos, para que haya comunicación capaz que tiene que cerrarse con alguno que esté afectado, no solamente con alguien que pretenda afectar. ¿Claro? Lo que yo estoy diciendo, ¿afecta a los compañeros que están en el pasillo? No, porque no tenemos interacción. ¿Correcto? Entonces, yo puedo ponerme en cualquier postura o decir cualquier cosa, pero si no hay una relación de interacción, no afecta. Y como buen profesor demagógico, qué buena pregunta. Vamos, es parte de lo que vamos a charlar. Bueno, pero decimos entonces que en esta cuestión, si queremos incluir el hecho de que alguien sea afectado por este mensaje, se nos complica ya la definición. Y a veces nos puede facilitar estas dificultades que tenemos para tratar de ampliar, que no sea solo lo verbal, solo lo consciente y solo lo voluntario. Porque además yo le puedo preguntar, ¿te afectó lo que yo dije? Y en verdad, es esto, y ella también al recibir puede ser consciente o no. ¿Se acuerdan del ejemplo que ya hablamos de comunicación subliminal? ¿Está? Yo puedo recibir mensajes y ser afectados por mensajes y no ser consciente de ellos. Todo el tiempo no pasa. No, totalmente. ¿Correcto? Por ahí también. La definición que yo me gusta, no la inventé, sino que se la confié a Ancier. ¿Ubican quién es Ancier? Es uno de los autores que es muy conocido por lo que se llama los estudios de dinámica grupal. El otro día dijimos que Kurt Lewin inventó el término, pero uno de los que más lo desarrolló fue este autor, que es francés, y se ubicaría en una escuela que fue bastante competitiva con la escuela lacaniana. Y el concepto de fantasma de Lacan es posible que se lo saque de esta escuela. Había un texto en psicología social De este tema. Entonces, ya en comunicación, podríamos encontrarnos que una de las dificultades que nosotros tenemos son los modelos de la comunicación. ¿Por qué? Porque en estos momentos el modelo más difundido, el que casi todos ustedes seguro en la escuela secundaria tuvieron una clase sobre el modelo matemático de la comunicación. ¿Qué es el modelo matemático? Se llama modelo matemático porque fue un modelo que hicieron dos ingenieros
tratando de explicarse la comunicación a distancia, o sea, la telecomunicación. Y este modelo adquirió, hizo tanto impacto en las relaciones humanas que lo hemos incorporado con pocos filtros, o sea, nos ayuda a descubrir muchas cosas, pero al mismo tiempo nos dificulta el entendimiento de otras. ¿Estamos de acuerdo? Identifican el modelo, concretamente el modelo matemático lo hizo Shannon y Weber, que eran dos ingenieros de telecomunicaciones, y cuál es y nos ayuda a comprender muchas cosas, pero también nos dificulta algunas cosas. Por ejemplo, en el modelo matemático, el modelo era lineal, no era un modelo de interacción. La comunicación de masas es en una sola dirección. De mensaje. Sin retroalimentación. Como en el modelo lineal de la comunicación, la retroalimentación no existe, hay que planificarla. Este sería el modelo que recién estábamos tratando de hablar, que casi todos hemos aprendido en algún momento dado, generalmente inclusive lo hemos visto en alguna clase que tenga que ver con la lengua, en literatura. Hemos visto este modelo que me pareciera ser el gran modelo de la comunicación. No está bien hecho este modelo. ¿Qué defectos le ven a este modelo? Esto pasa, sí, claramente en el modelo matemático. Es unidireccional. Y en todo caso, a raíz de eso, es que es tan claro el concepto de feedback o retroalimentación. Porque la retroalimentación, si no está programada, no existe en un medio. Yo voy a un programa de radio, en algún momento dado que he ido a Cumbre, y me encuentro que ¿cuál es mi sistema de retroalimentación? Que dice, te escuché en la radio. Y de alguna manera, con esto me he dado cuenta que se escucha hoy en día mucho menos AM que FM. Hace muchos años la radio era la AM. Pero esto tiene otra dificultad. Hoy en día el modelo matemático se ha ido simplificando tanto que directamente se suspendió esta diferencia que acá está: fuente, transmisor o emisor, receptor, destino. Y prácticamente hablamos de emisor y receptor como si el emisor fuera la fuente y el destino fuera el punto. Como este modelo fue para explicar sistemas de telecomunicación, el emisor era un aparato que emitía una onda, una señal. Y lo hemos transmitido, lo hemos transformado en que prácticamente somos el emisor y yo hablando en mi señal para que ustedes recepten. Lo simplificamos y evitamos la diferencia entre emisor y fuente. Yo por el momento, vamos a hablar más del sistema matemático, pero yo lo único que quisiera es que identificaran cuál es el modelo. Este es uno de los modelos de la comunicación que tiene sus dificultades, que las vamos a charlar. Pero había otros modelos de la comunicación. Otro de los modelos en turismo me encargo de explicarlo lo mejor posible. Ustedes acá en una de esas van a tener un cierto exceso de comunicación del segundo modelo, que es el lingüístico. Que sería un modelo donde en el paradigma de la comunicación, ¿cuál fue la tecnología? Tuvo que ver con ese paradigma, y la telecomunicación especialmente. La televisión, el celular, la computadora. En el modelo lingüístico, el gran difusor del modelo fue la imprenta, el más viejito, pero no es tan viejo en la historia. ¿Y por qué la imprenta? Porque lo que va a volver
importante del modelo es la posibilidad de la lengua escrita, no la posibilidad de la lengua hablada. Nosotros hablamos desde que somos hombres o humanos, pero lo que se inventó hace pocos años, menos de 1000, alrededor de 600 o 700 años, es la posibilidad de escribir. Y entonces podemos hacer una pregunta a psicólogos que no les gusta mucho la biología, pero yo voy a hacer una pregunta biológica. ¿El lugar donde tenemos la lengua escrita es igual que el lugar donde tenemos la lengua hablada? No. ¿En el cerebro? No. ¿Y entonces esto qué nos puede producir? Nos puede producir, ¿podemos tener un golpe y volvernos dislálicos? Sí. ¿Y sí mantener, poder comunicarnos por escrito? Sí. Y al revés también, podemos darnos un golpe y nos olvidamos de la posibilidad de cómo escribir y sí podemos hablar. ¿Eh? Porque, ¿qué significa esto? Que el lugar en el disco que pusimos cuando empezamos a hablar no es el mismo lugar que tenemos para la lengua escrita. ¿Está? Y entonces quiere decir que la lengua hablada y la escrita es la misma lengua. No. ¿Por qué no? Yo quiero que te juegues un poco más justamente, no te estoy diciendo que esté mal. Pero como no son la misma lengua, en todo caso lo que va a haber son reglas de correspondencia, que no las conocemos muy claramente en el castellano, porque lo tenemos muy incorporado, y sí las aprendemos cuando aprendemos otra lengua. Y entonces en el inglés tenemos que aprender fonética, porque las reglas de correspondencia entre la lengua hablada y la escrita son distintas que las que tengo en el castellano. Y los sonidos que hacemos. Porque son reglas de correspondencia, especialmente, o sea, a mí nunca se me ocurriría la E-A-O, la E-A-U, pronunciar la O como la francesa. Diría E-A-U. Es casi imposible separar la psicología social de la psicología individual. Porque en todo caso, nuestra forma de actuar internamente tiene que ver con nuestra forma de interactuar con otros. El lenguaje que usamos afuera lo incorporamos para transformarlo en pensamiento. Bueno, todo esto tiene que ver con el modelo lingüístico. Todo esto tuve la culpa yo porque les dije que capaz que en una de esas iban a exagerar este modelo. Que en verdad, el que creó este modelo, el que lo transformó en un objeto abstracto de estudio, según Bachelard, fue un señor que se llamó Ferdinand de Saussure. No es al que más le vamos a prestar atención en esta facultad, que generalmente se le presta mucho más atención a otros autores posteriores a Saussure, entre ellos Chomsky. ¿Correcto? Pero Saussure es muy interesante y creó todo un modelo. ¿Alguien se acuerda algo del modelo de Saussure? Yo tendría que avanzar muchísimo para poder llegar a Saussure. Yo me acuerdo del concepto de signo, ¿no? A ver, dele. A ver, muchachos, acá el compañero se acordó de algo. A ver, ¿qué dijiste que te acordaste? No, de la idea de del concepto de signo. Del concepto de signo, que él... Ahí está. Exactamente. Está formado por un significante, una imagen acústica y un significado. Y lo describe, hace como una fórmula, ¿no? Significado sobre significante. A ver, hoy acá puedo decir que en todo caso signo sería igual a significante sobre significado. Saussure no le gustaba tanto la matemática como a Lacan, pero algo de así alguna forma. Bueno, ¿no lo conocían a este muchachito? Sí. Al pelo. Fue la única relación que estableció. A ver,
vamos a tratar de pensar en una cosa que es, ¿qué importancia puede tener esto que afirmó Saussure con respecto a la lengua, con respecto a la ciencia? ¿Qué podrá tener de importancia? Te voy a agarrar el micrófono porque algunos parecían no escuchar. Ahí, vuelvo acá. ¿Qué importancia podría tener este señor? ¿Cómo nos podría cambiar las ideas este señor? Lo importante de Saussure es que va a pensar que podemos hablar de un mundo que es virtual, que no existe en la realidad. Porque cuando él va a decir, el signo es una relación arbitraria entre significante y significado. El muchacho la tiene clara, porque en todo caso es de este tipo de análisis que le vamos a copiar a la lingüística, que podemos llegar a analizar las comunicaciones de otros lenguajes, como el cine o la imagen. De Peirce utilizan más también. También Peirce. Vamos a tener una filmina porque va a hablar de Peirce también. Y en todo caso vos das una pedazo de acá, se lo das vos. Hay que aprovechar todo lo que se sepa, hay que aprovecharlo. Los conocimientos no dañan, dice el refrán. Bueno, pero la idea es que, ¿y por qué hablamos de que no existe en la realidad? ¿Existe el significante en la realidad o es un invento humano? Es una creación humana. Las palabras existen, es una creación humana. ¿Y el significado existe en la realidad? Sí, también es una interpretación humana. Acá podría haber una cuestión que hay algunos seguidores de Saussure que la pueden cuestionar, y es, ¿qué es el significado? ¿Un concepto que es referente de la realidad o es el referente de la realidad? A ver, vamos a decirlo de la siguiente manera. Si yo digo árbol, mi palabra árbol remite a esa cosa que está ahí, Según para quién. Por convención. No, para el concepto, al concepto. o remite un concepto que hace referencia a ese árbol. ¿Está? ¿Se entiende la...? de las ideas. Entonces, y el significante es creación humana, y también el significado es creación humana, aunque el significado está más atado o refiere más directamente a una realidad existente. El compañero usó la palabra arbitrario con mucha intencionalidad, así que lo tenemos que hacer responsable. ¿Qué quiso decir con lo de arbitrario? La relación entre significante y significado es arbitraria. O sea, porque es un acuerdo, digamos, que se produce o sea, el signo lo que va a conformar es un código. Y en definitiva, ese vínculo que establece es arbitrario. Porque, por ejemplo, en el caso del ejemplo del profesor, árbol, si vos lo traducís en otro idioma, Tree. O sea, tree cambia el fonema, Corregime la fonética. cambia el fonema y cambia el morfema, que sería la forma del que está escrita y la forma que se pronuncia, pero el significado de ese concepto, digamos, sigue remitiendo a eso. Por supuesto que para cada uno un árbol va a ser el árbol suyo, digamos. A ver, La relación la palabra explica el concepto de árbol, pero no explica que todos cuando dibujamos un arbolito, supuestamente hacemos un árbol muy lindo con una manzana, cuando la manzana es el árbol más jodido que hay. No tiene nada que ver con el árbol que nosotros dibujamos, por decirlo de alguna manera, ¿se entiende? Pero bueno, yo les cuento que ahora estaba solamente tratando de introducirlos en el hecho de que hay un paradigma que es lingüístico, que podemos hablar muchísimo, que lo vamos a complejizar al punto de poder incluir la comunicación icónica, pero también vamos a complejizarlo al punto de tratar de incluir el tema del discurso dentro de lo que podríamos llamar modelo lingüístico de la comunicación. Pero por el momento solo estamos hablando a grandes rasgos de los modelos. Y faltaría el último, que es el psicológico social. Y acá
Me viene bien la pregunta de la compañera que me preguntó. ¿E interrelación es lo mismo que comunicación? Interacción. Interacción o sí, interacción. ¿Y es lo mismo? Para mí siempre en una interacción hay comunicación. O sea, siempre que hay interacción, hay comunicación. ¿Y al revés? También. ¿Sí? Siempre que hay comunicación, hay interacción. No, porque la interacción supone que mi mensaje está un poco determinado por lo que yo imagino del otro. Y lo que el otro hace. Además de lo que te imaginas, lo que el otro hace. Si el otro te ignora... Escuchame una cosa. Vos leíste un artículo sobre un chino que vive en el otro lado del planeta en estos momentos. ¿Hay interacción? No. ¿Está? O sea, si bien toda interacción implica comunicación, no toda comunicación implica interacción. Y de alguna manera tendría que ver con lo que hoy decíamos, que por ahí en el modelo de matemático, la interacción tiene que estar como programada o simbolizada. Por eso, porque como no la hay, la tenemos que suponer. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Ahí decíamos, la retroalimentación hay que planificarla en el modelo matemático. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya estamos, ¿no? Pues más o menos. Siempre que hay interacción, hay comunicación, pero no siempre... Si hoy cerremos concepto y dejamos por hoy. No entiende. Son dos palabras muy ligadas, pero una incluye a la otra. Siempre que haya interacción, siempre que hay interacción, hay comunicación. Por eso, ustedes van a encontrar una bibliografía, que es la de Wandavi, que dice, toda conducta es una comunicación. Y como es imposible no conducirse, es imposible no comunicar. Pero hay comunicaciones que no implican interacción. Que vos lo veas a Tinelli no te lleva a que vos te comuniques con Tinelli. No sé. ¿Qué sabes vos? ¿Cuál es el riesgo de comunicarte con Tinelli? Ahí habría una transmisión de mensaje unidireccional, algo así. Acá estamos hablando de modelos, y uno podría decir que también uno podría pensar la comunicación por los ámbitos. Entonces uno podría decir, hay un ámbito que es intrapersonal en la comunicación, porque la comunicación no es posible si no hubiera una elaboración o una comunicación que se produce dentro de nuestro. Factiblemente el ámbito intrapersonal pareciera que tiene que tener que ver más con los psicólogos, con los profesores, con los educadores, no tanto con los comunicadores. Pero también se usa el concepto intrapersonal como comunicación, para analizar la comunicación. Hay un ámbito que es interpersonal, y ahí está la interacción como predominante, y hay un ámbito que es sociocultural, y ahí es donde priman las comunicaciones de masas que no son interactivas. Y vamos a hacer nos vamos a adelantar a un concepto de la clase de grupo y vamos a decir, ¿qué quiere decir comunicación de masas? Por ejemplo, un partido de fútbol, ¿es una masa? ¿No? ¿Quién dijo que no? A los espectadores, sí. ¿Es masa? Si consideramos toda la audiencia, Depende de yo pensaba en los jugadores. Bueno, una cosa. Corrijo porque no tenemos tiempo, nos van a echar. Sí, voy a tomar la asistencia. Masa justamente deriva que es un conjunto de personas que no están juntas pero tienen las mismas influencias. Esa es la idea de masa. Es que vos estés influenciado por la misma televisión, la misma radio y los mismos medios de comunicación, pero no estás nunca junto con el otro. Por lo cual es un grupo que no
convive, que no comparte tiempo y espacio. Cuando se comparte tiempo y espacio se habla de multitud o muchedumbre, no de masa. Entonces, masa sería